9 de marzo. Un día como hoy, 6 años atrás, aún hacíamos planes. 2 días después, el mundo se detuvo. Bienvenidos a Cuéntame Más. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mamita, nerviosa. ¿Tú Sí, cómo estás? yo también, poquito, no mucho, Poquito. poquito, Okey. Sí, poquito. sí, El sí. tema el tema es bastante, complicado, Sí, porque nos tocó al mundo fuerte. entero, muy Sí, fuerte. Nadie se salvó. Vamos a así hablar es. sobre la emergencia sanitaria por COVID-19. Creo que todos tenemos historias y hoy vamos a compartir la nuestra. Así es. Así es, Pónganse mi amor. cómodos, Sí, sí, sí. vayan por un vasito de agua, un Sí, pancito, un cafecito, algo para algo para hacerlo ligero, más ligero, más ameno. sí, pero sin duda recordar, así como recordar es vivir, recordar también es sufrir, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, creo que este tema en especial, bueno, creo que eso les decimos cada vez que grabamos un capítulo de: "Es que este tema queríamos grabarlo, este lo traíamos", pero les juramos que ahorita vamos a ir más adelante, pero este es un tema bastante importante y clave en Cuéntame Más. Sí, porque ninguno se imaginó que estábamos viviendo en esa fecha nuestros últimos días de normalidad y para muchos su último año de vida, Sí, desgraciadamente, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Dónde estabas? Te platico cómo lo viví yo, ¿dónde estaba? Cuéntanos. sí, estábamos viviendo, bueno, yo estaba viviendo con mis papás en Mérida. Exacto. Llevábamos un par de meses que nos habíamos cambiado, como aproximadamente en octubre del 2019. Y yo estaba trabajando en un restaurante, estaba como host y, pues, de repente empezamos a escuchar, ¿no? Que si un virus, que si gripa, que si las personas estaban muriendo, que si era en Europa, que si era en Estados Unidos, que si había llegado una persona enferma a México, que si un caso en Yucatán, que si un caso aquí, un caso allá. Y todo era como mucha especulación y como mucha incertidumbre, y empezó un poco el pánico. Pero teníamos, perdón, teníamos la referencia de la influenza. Supongo que Teníamos la pensamos. referencia de la influenza, pero en mi caso, la verdad es que yo no me acuerdo. O sea, yo de la influenza no me acuerdo mucho, solo recuerdo que hubo, Ujú. pero, pues, estaba chiquita, entonces no le tomé tanta importancia, ¿no? Como que para mí sé que hubo gripa y listo. O sea, no lo recuerdo grave. Entonces, para mí esto sí era como, algo grave que estaba sucediendo, pero que no sabía qué era. No, yo y No nadie se sabemos la imaginó. magnitud, No, o ese es el sea, tema. no dimensionábamos todo lo que estaba por venir. Claro. Y recuerdo que, un día estaba trabajando y, en ese mismo restaurante, después me pasé a mixóloga. Y entonces yo estaba como mixóloga y llegó una mesa muy grande, venían unos asiáticos, me parece, tenían sus ojitos rasgados, entonces no sé bien de qué parte del mundo sean, pero pues supuse que eran asiáticos. Y con unos americanos y demás, entonces, pero venían con gripa, estaban estornude y tose, y ya está, y todo esto empezaron a decir que se había empezado en Japón, me parece, y que si habían comido caldo de murciélago, y que si por eso te había surgido este virus y demás. Atiendo esa mesa, y yo me acuerdo que después de que los atendí, les dije a mis compañeros así de: "Ya valí". Estos traen virus, ¿no? Y dicho y hecho. Sí, y valiste. Y dicho y hecho, me empiezo a sentir mal al
día siguiente, a los 2 días, no recuerdo bien. Y entonces, ustedes ya no estaban, ahorita tú contarás tu parte de cómo lo viviste, pero yo recuerdo que no estaban ustedes, solamente estaba yo viviendo en la casa con mi hermano y con mi cuñada. Estábamos los 3 solitos, mis papás estaban en Ciudad de México, me parece. cierto. Y entonces voy al doctor porque me empiezo a sentir muy mal, me empieza a dar fiebre. Y ya llegó al doctor y el doctor me recibió así de completamente cubierto, con el Ujú. cubrebocas. O sea, yo me acuerdo que fue muy impactante porque yo nunca había visto a nadie con cubrebocas, nunca había visto a alguien tan protegido. Ahorita ya es normal, ¿no? Te da gripa, te da tos y te pones cubrebocas porque más vale. Pero en ese entonces para mí fue como ver a un astronauta. O sea, yo dije, Ujú. pues ¿a dónde vengo? ¿Qué hice o qué? Entro al consultorio y y me revisa el doctor, pero me revisa de que así súper alejado de mí, no quería acercarse a mí y, pues, me preocupé, por supuesto, eso se me hizo como un poquito más alarmante porque dije: ¿Por qué no se me acerca?", ¿no? Y así de: "A ver, abre tu boca". Sí, okey". Bueno, así se quita los guantes, se desinfecta, se vuelve a poner guantes. No, pues que tienes COVID, bla, bla, bla. Y te mando este medicamento y listo. Incapacidad, creo que en ese entonces era 3 semanas, algo así. Sí, Ya me dice incapacidad 3 20 días. semanas, 20 días. Y ya en cuanto salgo, me acuerdo que salgo del consultorio y había un pasillo blanco que yo lo vi gigantesco. Yo no sé si ese pasillo medía 3 metros, pero yo lo vi como de 18 así, o sea, yo vi un túnel y mientras iba caminando, yo nada más iba escuchando cómo el doctor al que había ido, así empezó a como rociar un montón de cosas y yo escuchaba ts, 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 ts. Yo dije, pues, ¿qué tengo? Yo dije, me voy a morir. O Claro. sea, eso fue lo primero que Ah. pensé, dije, me voy a morir. Tomé un taxi y yo venía llore y llore. Y ya llego a la casa, me encierro, les mando mensaje, les digo: "¿Saben qué? Tengo COVID, tengo que estar aislada y, pues, aquí voy a estar", ¿no? Tengo fiebre, pero, pues, estaba más asustada que otra cosa, la verdad, porque dije: "Pues, ¿qué tengo? No me Y voy a fuiste poner bien". fuiste de las primeras, de los primeros Fui de casos las primeras. no la familia, sino los Sí, primeros no, casos. eso fue el 9 de marzo, me parece, o sea, como 3 4 días antes de que cerraran todo y Ujú, que dijeran: ujú. "Nadie trabaja", y Declararan. todo mundo encerrados. Entonces, pues, fui de las primeras y los primeros lo único que sabíamos es que se morían, ¿no? Entonces, yo dije: "Pues, me voy a morir". Y me sentía muy mal, no me podía ni levantar, no tenía fuerzas para nada, sudaba mucho, me dolía todo el cuerpo, y no sé si fue más lo psicológico, como el terror psicológico de me voy a morir, o si realmente me sentía muy mal, ¿no? Porque, pues, por lo general las mujeres somos valientes, somos Más fuertes sí, sí, sí. cuando nos enfermamos, pero yo en ese entonces dije: "Me voy a morir, me siento muy, 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 muy mal". Seguramente. Y pues ya les avisé y todo. Me acuerdo que mi hermano y mi cuñada me pasaban comida, así de me dejaban una charolita en la puerta. Yo abría con una bolsa que tenía, de plástico, abría así la chapa y después fuimos por guantes. Bueno, fueron por guantes, me trajeron guantes, entonces yo todas las cosas, nada más así era la puerta de mi cuarto y salía y estaba la puerta del baño. Entonces yo entraba, salía de mi cuarto, entraba al baño, me regresaba y eran las únicas 2 puertas, Mo chapas que yo agarraba. Y ya, así estuve hasta que, pues, la libré, me recuperé de eso, y ahí empezó toda la historia. sí, claro, nosotros efectivamente habíamos venido a Ciudad de México por un trabajo de tu papá, y yo lo alcancé. Bueno, vinimos los 2, pero estábamos en la casa de tus abuelos, aprovechamos de estar en la casa de los abuelos, pero, pues, no teníamos ni idea al principio cuando llegamos. Me acuerdo perfecto que de repente mis sobrinitos llegaron a casa y dijeron que los habían suspendido de la escuela, que no iba a haber clases a partir del del día siguiente, ¿no? Y empezamos a escuchar.
todo lo de la pandemia, estado de emergencia, pero tampoco visualizamos qué tanto era de gravedad o qué tanto se iba a extender. Como yo sí recordaba, o nosotros sí recordábamos lo de, la, influenza, pues va a ser igual, ¿no? Ya, estamos acostumbrados. Entonces, empezamos, pues, nos quedamos en la casa de los abuelos. Tiempo atrás estuvimos ahí con ellos, por fortuna, convivimos mucho con ellos, y en cuanto empezaron a decir: "Se van a cerrar aeropuertos, se van a cerrar empresas, se cierran escuelas", dijimos: "Esto está", claro, y empezamos a Fuerte. informarnos, ¿no? Era a Ujú, nivel mundial, no era en México, era en el ujú. mundo. Sí, Lo que hicimos en ese momento, pedir un boleto los boletos de avión, porque si los pedimos media hora más tarde, ya no hubiera ya no habido nada. vuelan. No, porque los aeropuertos se cerraron. Pero sí me acuerdo, no ubico exactamente las fechas, pero sí me acuerdo que nos dijiste que nos enteramos que estabas enferma, que te dio COVID. Bueno, ya te imaginarás el susto y queríamos Un volar. drama. Sí volamos, pero unos días después. Y nos fuimos. Lo que pasa es que llegando a Mérida, creo que nos tocó un buen lugar, Ujú, porque en esa ciudad, tan hermosa, por cierto, sí había mucho protocolo, pero no era tanta gente como en la Ciudad de México, ¿no? ujú, Entonces, nos empezamos a dar cuenta que la gente se empezó a encerrar, no salir, adultos mayores, todavía nos permitían llegar a hacer compras, pero la distancia, ya empezábamos a poner distancia, y los ujú. adultos mayores no iban. Tu tu papá, Mi adulto papá. mayor, le Ujú, tocó, me acompañaba, pero él alejadito, ¿no? Pero sí, ya todo ujú. el mundo con cubrebocas y demás. Pero, pues, no fue tanta psicosis, ¿eh? Yo creo que sí seguía Okey. pensando que todo iba a estar tranquilo, que no iba a haber tanto problema. A través de los meses, bueno, de los días y luego de los meses, fue cuando nos percatamos que realmente era un problema donde nuestras vidas peligraban todas, hombres, Ujú, mujeres, niños, personas, ahí sí no existía economía, no economía, ¿no? Podían ser los más ricos, los más humildes económicamente hablando, o los menos de una adquisición todos estábamos expuestos. Y bueno, ya nos tocó estar a nosotros juntos, ¿no? Conviviendo. sí, sí, yo me acuerdo que estábamos juntos, pasó lo del COVID que me dio, y yo dije: "Bueno, o sea, sí está fuerte la gripa, pero, pues, si la libras, no pasa nada". Y ya te No, relajaste, sí, claro, ya te relajas, es como de, confiaste. pues ya, encerrados, ni modo. Me Ujú. acuerdo que empezó la ley seca y ahí sí todos dijimos: "Dios mío Mm, santo", encerrados, sí, sin trabajo, con presión, con estrés y sin poder desahogarnos, con el calor que hacía en Mérida sin y sin ingresos. una cervecita. Sin un alcoholito, sin algo pues, que te duerma y que te atonte Que tantito. te anestesie por un ratito, pero, ¿sabes qué pasó? Sí, por supuesto. Nosotros, ya ves que estaba el grupo, en el grupo de chat del fraccionamiento, por supuesto que conseguimos bebida, ¿sí te acuerdas? Porque dijimos: "Necesitamos anestesiarnos un poquito", y ahí había que hacerla rendir, ¿no? Es que Sí. pensamos que era poco tiempo, dijimos: "Bueno, ¿qué? ¿Un Ujú, mes? ¿2 meses? ¿3 meses?". ujú. ¿A cuántos No, tiempos se fue? y se estaba vendiendo la cerveza, la latita de cerveza que te cuesta 70 pesos, 80 pesos, como si fuera botella en antro, de 250 pesos la lata, 350 como en los conciertos, una lata chiquitita, ¿no? Por supuesto, se encareció y, pues, habían prioridades que cubrir y, por supuesto, comprábamos cerveza. No, es que fue muy pues sí, Alarmante muy alarmante, muy estresante, muy todo, y aún así, y muy todavía grave. no sabíamos lo que se venía. O sea, aún así, aunque había pasado todo eso, aunque estábamos todos sin trabajo, aunque todo estaba paralizado, era como, pues sí, estamos encerrados, pero, pues, a ver hasta cuándo, ¿no? Como que el estrés era el encierro. Me acuerdo que, perdón, madre, no sé si a ustedes les pasó
que los horarios del sueño, a mí, de por sí yo ya traía problemas de insomnio. Ujú. Con la pandemia yo me dormía a las 2 de la tarde, me despertaba a las 6 y ya no podía dormir en toda la noche, en toda la tarde. No, o sea, muy mal, no sabía en qué día vivía, no sabía si me había bañado un día o si me había bañado al día siguiente. eh, Estuve en pijama, creo que una semana con la misma ropa o 3 días con el mismo vestido o cosas así, Bueno, es que seguramente también allá. desató mucha más, el problema de de depresión, por supuesto, que vamos a hablar mucho de esto también. Se desataron muchas cosas, entre ellas la depresión, justamente por el encierro, por la falta de ingresos, por la falta de hacer tu vida normal, ¿no? De tus actividades, Ujú. pero también no ver a las familias que no vivían dentro del mismo hogar, pues, no ver a las familias, no ver a los amigos, no hacer ninguna actividad. Pero yo recuerdo que en mi caso sí trabajaba yo en un call center y estuve trabajando todavía bastante tiempo. Sí, claro, Mm, códigos de seguridad sanitaria importantes, y fue cuando descubrimos que había que sanitizar, que había que llegar, limpiar tu lugar, cubrebocas, todo 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 el numerito que tuvimos todo el protocolo que tuvimos que acostumbrarnos. Hasta el día de hoy creo que todavía ujú. nos queda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero sí, se quedó para ujú, llegó para quedarse. no sé hasta cuándo trabajamos. Es más, claro, yo trabajé todo el tiempo, pero después, Ujú, claro, vino la okey, parte, porque mi trabajo me lo permitía, trabajar el famoso home office okey. todo el tiempo, pero por fortuna, pues había sí, el home office. Entonces, en mi caso, ese ramo sí lo permitía, en tu caso, ¿no? No podías hacer home office en un restaurante, ¿verdad? Sí, no Este podía hacer mixología en línea, Sí, ¿verdad? claro, en línea, no, 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 no. Es en mi caso, bueno, pues sí lo seguía haciendo, pero ya como home office y, pues, encerrarse todos. Sí, 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 sí. Hasta cuándo estuvimos en Mérida con esa situación? Pero yo recuerdo que no lo viví tan mal. De hecho, yo estaba, o sea, no tan mal dentro de la casa porque este, no estábamos contagiados, ¿verdad? Claro que preocupados por el resto y por la preocupación de que podíamos contagiarnos, siempre estuvo ahí latente esa parte, ese miedo, pero siempre pensamos que era pasajero y no, no fue pasajero. ¿En qué momento pudimos movernos para regresarnos a Ciudad de México? En el mismo 2020. ¿No? Como que se detuvo un poco, empezaron a abrirse vuelos, no lo recuerdo mucho, a lo mejor lo quise borrar, pero yo recuerdo que llegamos a Fue México traumante. sí, pero yo recuerdo que llegamos a México, a la Ciudad de México, en julio del 2020, Junio. en junio del 2020, claro. Entonces fue que el mes de, marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, ¿cierto? Ujú. Allá, pero, pues, mucho más tranquilo en Mérida, porque en Mérida no había tantos casos. Y como no teníamos contactos con las personas, no teníamos amistades, no sabíamos en realidad cómo le estaban pasando a los demás. Sí sabíamos que la gente no salía, y los que salían, pues, con mucho cuidado y con protección siempre. Pero pudimos movernos a Ciudad de México, 4 meses después, y aquí fue donde ya lo vivimos mucho peor. Yo creo que porque se fue empeorando, ¿no? Cada vez que pasaba más tiempo, se fue empeorando y por eso ya lo vivimos pésimo. Cuando pasa esto de que me enfermo, que mi mamá está haciendo home office, mi hermano también estaba haciendo home office, mi Ujú, papá no estaba trabajando, estábamos los 4, los 5, porque también estaba mi cuñada con nosotros, ujú. estábamos los 5 en la casa. Ya después mi cuñada se fue, ¿no?
Sí, después Se mi fue. cuñada se fue, Todavía pudo volar a Saltillo, creo que a Monterrey, todavía tenía que volar a pudo Monterrey. volar con su familia, Ujú, entonces se fue con su familia, nos quedamos los 4 y, pues, de repente fue así de, se acabó el trabajo y ni home office ni nada, la empresa va a cerrar porque no está resistiendo, ¿y qué hacemos? Y nosotros teníamos 2 cachorros, Mía, que ya no está en este mundo, ya está en el cielo, y Pato, que sigue conmigo, ujú. y Manolito, un yuca Manolito. que mi hermano adoptó, Ajá, un cachorro. sí. Entonces, estábamos Manolo, Pato, mis papás, mi hermano y yo, Ujú. sin dinero, sin Trabajo, casa, sin trabajo. sin trabajo, sin cómo movernos, Y con pandemia, sin sin expuestos carro, y expuestos. estresados, expuestos, deprimidos, enojados, todo, todo mal. Yo estaba más que enojada, preocupada. Sí, tú preocupada, Yo yo estaba enojada. enojada, bueno, ya llevaba mucho tiempo enojada ahí en Sí, Mérida, va como varios tiempo. pero ya, ya, nada que Ya, eso 3 pasó. años en terapia no solucionen. Ajá, exactamente. Sí, rápido, rápido lo solucionan. Sí, sí, sí. Y fue así de, pues, nos van a sacar de la casa porque ya no hay para pagar la renta, nos tenemos que mover, nos tenemos que ir de aquí, ¿qué hacemos? Porque nos quieren sacar la próxima semana. Nos empezamos a mover, cuando estábamos ahí en esa casa, yo me acuerdo que mi papá o tú diario estaban hablando por teléfono con la familia o contactándose y nada más me decían: "¿Qué crees? Que ya falleció tal persona. ¿Qué crees? Ya falleció el amigo de tu papá. ¿Qué crees? Ya falleció el arquitecto que tal. ¿Qué crees? Ya falleció, nuestro doctor de toda la vida. Ya falleció y que se enfermó tal. Y Claro, claro. de la familia de mi prima eran 8 hermanos, ya son 2, ya fallecieron todos. Y así, entonces, pues sí fue bastante alarmante. No sé por qué me quedo con todos los recuerdos malos a veces, o los elimino por siempre, o se me quedan muy, 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 muy Ajá. grabados. La pandemia fue uno que se me quedó muy, muy, muy grabado. Y, pues, decimos: "¿Qué hacemos?". Entonces, unas amigas que yo tenía allá, me dice una de mis amigas, porque nos estaban sacando de la casa de: "Váyanse ya". Claro, no tenemos cómo pagar la renta. Me dice una amiga, mis amigas, pues, también sus casas eran chiquitas, no tenían cómo recibirnos, éramos 4 más 3 cachorros, Ujú. que, pues, los perros tampoco eran tan chiquitos. Entonces, una de mis amigas me dice: "¿Sabes qué? Mi novio", creo que era su novio, "tiene una casa, solo que está abandonada, ¿le puedo decir que me la preste para que ustedes se vayan?". Y fue así de, pues sí, porque es eso o calle. Sí, de hecho, habíamos hablado en un capítulo anterior, o 2 justamente esa experiencia en esa calle. Cuando hablamos, ¿o no? No hemos hablado de esa experiencia. No, quedamos que les íbamos a contar más adelante, hoy es más adelante. Y llegamos a esta casa que mi amiga nos había conseguido, entramos y era una casa abandonada, tenía muebles, tenía como al fondo era como el comedor, estaba inundado, o sea, como que la casa estaba a desnivel, no sé, Exacto, como así, y una y toda parte esta parte inundada. estaba inundada, los cuartos inundados, habían Ujú. ahí colchones, no había luz. Llegamos en la tarde y ya no había luz, como que alumbrábamos pues, para ver si no había algún animal, Y algo. agua en el piso. Agua, agua por todos lados, eso parecía una película de Sí, terror, estuvo buena la película de terror. pero, pues, no teníamos a dónde más ir, era eso o O la calle. ¡Ih! la calle. Santo Dios, qué cosas hemos pasado. Exacto.
Nada más llegamos con 2 bolsas de plástico grandes y eso fue todo. Ya no teníamos muebles, ya no teníamos nada, porque, pues, empezaron a vender las cosas mientras, pues, mientras estaba la pandemia, ¿no? No, Y también se nos guardaron, guardaron ajá, porque ajá, nos guardaron maletas. porque la mayoría eran los muebles de una muy querida sobrina, ¿te acuerdas? Del sobrino, de mi sobrino y de la Ujú, sobrina. Pero lo nuestro lo vendimos. El sí, asador este enorme que compramos hermoso, camas, todo lo que teníamos, lo vendimos, pero lo regalamos, casi, casi regalado sí, pues sí. para poder sobrevivir ese tiempo, pero además para regresarnos. Pero no fue suficiente, ¿no? Porque, pues, te tocó resolver, por fortuna, lo hiciste muy bien, por cierto, pero sí, vendimos todo. Llegamos justamente con la pura ropa, bolsas de maletas No, seguramente. pues, es que, llegamos yo me acuerdo que llegamos con 2 bolsas y con creo que sí, con 2 maletas Ajá, grandes ajá, y y ya, o bolsas. sea, pero, pues, no teníamos nada. Ajá. Y no había luz, no había agua, una casa abandonada, llena de agua, donde nos quedábamos, pues, no sabíamos si había algo. Alrededor, las casas de nosotros eran casitas de lámina, de gente que vivía en el basurero y que no tenían puertas, no tenían ventanas, no tenían paredes, más que techito de Pero había lámina y ahí creo que era plástico, no sé, se veía todo, Pero se veía todo. sí había casas más o menos con Mm, cemento no sé, yo les voy a contar mi construidas. versión, lo que yo vi, lo que yo viví, y mi mamá les va a contar otra versión completamente diferente. Para ella, seguramente nos fuimos a vivir a una casa preciosa, porque ella todo Divina, lo ve bonito y divina. todo lo ve por el lado bueno. Y seguramente la versión que yo les estoy contando no es tan horrorosa como en mi mente fue. Claro, ese es un buen Pero punto. sí, así Bueno, como ella ve todo maravilloso, yo veo todo esto y lo peor. Entonces llegamos a esa casa y pues así de, ¿qué hacemos? Y mi mamá nos dice a mi hermano y a mí, pues miren, nosotros ya los hemos mantenido muchos años, les toca resolver. Tu papá y yo ya dimos todo, ya no estamos en edad, les toca resolver. Y yo me volteé a ver con mi hermano y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a mí lo que se me ocurrió, le dije: "Pues, ¿sabes qué?". Mi mamá dijo: "Nosotros tenemos tanto, necesitamos hay que hacer un plan, ¿qué necesitamos para salir de aquí? Necesitamos vuelos, necesitamos no todos nos podemos ir en vuelos porque, ¿dónde se van a ir los cachorros? Necesitamos un carro para que nos lleven de regreso, necesitamos una casa donde llegar". Esta prima con la que primero vivíamos en Mérida, que es nuestra salvadora, nuestro ángel, el mejor ser humano que habita en esta tierra. Esta prima nos dice: "Vénganse, yo les ofrezco mi casa", porque hablamos con mucha familia, por eso también le tenía corajito a mi familia, pero bueno, no es su culpa, ellos también estaban sobreviviendo. Porque con nuestra familia, pues, no contamos, no tuvimos el apoyo. Muchos les dijeron a mi mamá: "Pues sí, ustedes se pueden venir, pero los perros no. Los perros mátenlos, duérmanlos, déjenlos en la calle a ver qué hacen", porque ellos no tienen la cultura. Ellos no tienen, esa manera de ver a los animales. Nosotros sí, para nosotros son nuestros bebés, son nuestra vida y son nuestra familia. Por supuesto, no íbamos a hacer eso. Entonces, mi prima, que tampoco es muy fan de los animales, pero nos recibió con tiene un corazón todos. enorme, nos dijo: "Vénganse, yo tengo mi casa, igual y no les puedo ofrecer un cuarto a cada uno, pero no se preocupen que aquí cabemos todos, ¿no? Mm, Y aquí vamos a estar todos y aquí vemos cómo resolvemos. No les puedo ayudar con dinero para que ustedes se vengan, porque ella, mamá soltera, pues tenía a su niña, ella también estaba viendo cómo sobrevivir. Me dijo: "Pero yo les ofrezco mi casa, ustedes solo lleguen y no se preocupen de nada más". Entonces, ya teníamos a dónde llegar afortunadamente. La familia de mi cuñada también otro apoyo súper, súper, súper incondicional y con el
con los que estaré agradecida toda mi vida. Ellos nos prestaron un carro, Por segunda vez, el suegro de porque mi la nena, por segunda vez, porque la sí, la primera primera vez vez que llegamos a Mérida, nos ellos llevó nos a los llevaron. cachorros. Ujú, por los cachorros. Y por los cachorros tuvimos que viajar en carretera. Entonces, nos dice el suegro de mi hermano, le dice a mi hermano, yo les presto mi carro, yo no puedo ir porque tengo que trabajar, yo tengo que estar de este lado, pero les presto el carro. Si alguien puede venir por el carro, irse a Mérida y regresarlos, adelante, pongo el carro. Uno de mis hermanos, el de en medio de del primer matrimonio de mi papá, que les digo que es mi mejor amigo, aunque sea chismoso, él nos dice: "Yo tampoco tengo dinero, pero yo voy por ustedes. A ver, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y veo cómo ayudo". No, pues mira, ya tenemos esto, ya tenemos el otro, tenemos un carro, pero no hay nadie. Okey, yo me lanzo. Yo me lanzo por el carro, yo voy a Mérida por ustedes y yo los regreso con los cachorros. Perfecto, listo, se resolvió. Ahora, ¿qué nos falta? No, No podemos. tu papá te vino a Ciudad de México para recoger el carro y verse con tu hermano, ¿no? Y fueron los Ajá. 2. Ajá, tu Sí, papá se porque, vino. pues, también las carreteras estaban peligrosas y fue como, no me puedo ir solo a aventarme un viaje solito de carretera. Ujú, Y mi papá fue así de, pues yo voy, ¿no? Yo voy ujú. para que nos vengamos los 2 hombres en carretera Por los y pues cachorros. ustedes se quedan por los Ujú. cachorros. Y dijimos: "Okey, no cabemos todos en el carro, tenemos que hacer otro plan", porque en cuanto llegue mi hermano con mi papá, pues nos quedan únicamente 2 lugares y éramos los cachorros, mi mamá, mi hermano y yo. Dijimos: "Lo que necesitamos No, mi es amor, 2 boletos de avión nada más. para que se regresen tú y mi papá". Ajá, okey, sí, cierto. Ujú. Entonces, luego, investigar, ¿cuánto cuestan los vuelos? No, pues, cuesta tanto. Okey, necesitamos 2 boletos, necesitamos el de ida de mi papá, necesitamos la gasolina para que llegue mi hermano a Viáticos, Mérida, los viáticos. viáticos, tenemos que por lo menos dormir una noche en algún lado para que no Mm, sea el viaje así de jalón, una noche de de cuando vengan por hospedaje. nosotros y otra noche de regreso, Ujú, cierto. viáticos, gasolinas, casetas y demás. No, pues, Alimentos. ¿cuánto necesitamos? Necesitamos tanto. Ujú. Okey, perfecto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, mi hermano y yo tenemos excelentes amigos, excelentes, excelentes, excelentes amigos. Yo me he rodeado de un chorro de personas. He sido muy fiestera de jovencilla. Yo era bastante fiestera, pero afortunadamente mis amigos me di cuenta que no solo eran de fiesta, que eran amigos de verdad. ¿Qué hice? Escribí un mensaje, eh, enorme, que no he vuelto a ver ese mensaje, no lo he leído, no nada, pero recuerdo que decía algo así como de: "Amiga, amigo, estoy en una situación muy complicada, estoy con mi familia parada en Mérida, no tenemos dinero, no tenemos cómo movernos, está pasando esto, contamos con esto, mi hermano va a hacer esto, el suegro de mi hermano va a hacer esto, y necesitamos tanto dinero". Mm, Jamás, jamás en la vida yo le he pedido dinero prestado a nadie. Cuando pasó eso, yo jamás le había pedido prestado dinero a nadie, y le dije a todos mis amigos: "Tú sabes que jamás te he pedido, esta vez te lo pido encarecidamente, si me puedes ayudar con 10 pesos, te lo voy a agradecer en el alma. ¿Cuándo te lo voy a pagar? No lo sé, pero en cuanto yo tenga trabajo y en cuanto yo pueda tener dinero, te lo pago". Por supuesto, las personas a las que les mandé mensaje, todas, sí, sí, amiga, ten, sí, amiga, ten, ya te mandé, ya te deposité, avísame si necesitas algo más, te lo pago, no te preocupes de eso, luego vemos, no te lo estoy cobrando. Mi hermano, él no es tan amiguero,
es muchísimo más selectivo, pero de los 3 amigos que tenía, se armó la vaquita, ¿no? También esos amigos fue así de: "Por supuesto, hermanito, cuenta con nosotros, te mando tanto, y te mando Ujú. tanto, y te mando tanto". Y así conseguimos el dinero, y así logramos movernos de donde estábamos. Fue cuando pasamos el cumpleaños de mi hermano en la casa que les contamos en el capítulo de los cumpleaños hace 2 semanas. Que les vamos Sí, en esa casa abandonada que les vamos a fue con que les vamos que a se contar, ¿no? vivió. Perdón, que les vamos Para a ese contar. entonces ya salió, para ese entonces ya salió el capítulo. Okey. Ah, ya, claro. Ajá. Exacto. Sí, 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 sí. sí, Ah. entonces, el que les contamos hace 2 semanas Ujú. Esa fue la historia. es esa casa. Esa fue Ujú, la historia. ujú. Apenas estaba pasando unas fotos de una lap que tengo a una memoria, y tengo la foto, madre, Ay, me la mandas, de por ti favor. con la te la voy a mandar. Ujú. No sale mi hermano, no se ve ninguna cara, entonces, pues, si gustas, se las podemos compartir a todos, este, para que vean lo que de lo que les hablamos. Y y ya, así salimos. Mi papá voló, se fue a Ciudad de México con mi hermano, recogieron el carro, se vinieron, nos sacaron de ahí. Le agradecí infinitamente a mi amiga, la que nos prestó la casa, porque Sí. hizo todo lo que pudo. A todos mis amigos, por supuesto, les agradecí, y y ya emprendimos el viaje y nos fuimos a la casa de mi prima, este Ángel que les platicamos. Que yo ya antes de la pandemia, antes de todo esto, ya era una hermana para mí. Sí. Entonces, ahora imagínense el nivel de amor que yo le tengo a esta mujer. Imagínense, Y ser eterno. y Ujú, ser eterno, ujú. ¿no? Porque nos salvó. Y ella siempre nos ha dicho: "No, es que ustedes me salvaron". Sí, es que nos salvamos mutuamente. Entonces, nos salvamos Sí, mutuamente, de hecho. sí, va a ser mi familia por siempre y yo la amo intensamente igual que tu papá, es familia, es familia. Pero esta parte de la historia, pues, es lo que provocó una pandemia, porque si no hubiera habido una pandemia, estábamos en Mérida, de hecho, la idea era quedarnos a vivir allá, poder, tener el trabajo que teníamos, pero, pues, esto lo provocó y esta historia, a distancia ya la vemos diferente, pero a distancia Ujú, aún se nos salen las lágrimas, porque sí fue doloroso, pero yo más doloroso por mí, para mí no lo fue, fue por ustedes, obviamente, ¿no? Ya sabes que yo soy a todo terreno, yo resisto todo, ujú. pero por ustedes, no, bueno, ¿en qué momento teníamos que ponerlos en esa situación? Lo que comentas de que yo te dije: "Ya los mantuvimos y ahora resuelven", no, seguramente si lo dices es porque así fue, pero yo no me imagino hasta el día de hoy decirles a ustedes: "Ya los mantuvimos y resuelvan", porque hasta el día de hoy siempre hemos querido y hemos, en lo posible, queremos seguirlos apoyando siempre, ¿no? Y a ver, aquí voy a hacer una pausa, porque nuevamente, para todos los que nos están escuchando, incluida mi madre, que ya se me está ahogando, esa es la historia como yo la viví y el trauma que yo tenía y de víctima total. O sea, de yo, pobrecita de mí sola en el mundo, tuve que resolver. Yo más bien pienso porque sí tengo buena memoria, hay cosas que también de repente se me pasan. Según yo, siempre he sido de las personas que resuelve, ¿no? Que resuelve. Esa era una emergencia, era COVID, era pandemia a nivel mundial. Estábamos atados de manos, sin duda. Seguramente tú observaste que estábamos tan atados de mano, porque creo que por ahí fue, tan atados de manos que no veía salida porque no teníamos salida. Y según yo, tú solita, con tu hermano decidieron hacer lo que hicieron y pedir lo que pidieron, porque ya después que pasó todo esto, yo me enteré, o tú nos platicaste lo que estaban haciendo. Pero bueno, como haya sido, sí fue muy fuerte
y sí lo resolvieron muy bien y lo resolvimos mejor. Tuvimos muchos apoyos, tuvimos mucha ayuda y gracias a Dios salimos de esa situación. Pero, ¿cuántas personas no tienen en su entorno quien los apoye? Porque mucha gente no tiene ese apoyo. ¿Cómo lo habrán vivido? ¿Dónde habrán vivido? Porque seguramente no somos los únicos que teníamos que pagar una renta. Seguramente no éramos los únicos que no teníamos ingresos en ese momento. Mucha gente lo vivió de esa manera, ¿verdad? Esa fue nuestra historia. Seguramente habrá unas historias similares, pero lo resolvimos. La historia que ya no se pudo resolver fue lo que vino después, que eso Así es. fue, pues, igual un muy inesperado, muy doloroso hasta el día de hoy, pero la llegada a la casa de nuestra sobrina, ¿verdad? Bueno, ahí un poquito como que la luz volvió a asomarse para nuestras vidas. Totalmente. Nada más que, sin duda, sí, nos dijo: "Aquí caben todos", pero una realidad es que no cabíamos todos. Y parte fíjense cómo se decidieron y cómo nos cambió la vida y cómo se cambiaron muchas cosas. Tu hermano no pudo estar con nosotros Mm. porque, por fortuna, su suegro le dijo: "Vente para acá, a mi empresa, Ujú. vamos a unirnos de este lado tú con nosotros". Como que hubo un una muy buena, propuesta para que ambas familias pudiéramos salir adelante, ¿no? En este caso, ellos estaban sin problema, ellos no tenían tema, nosotros sí, pero de ahí surgió que tu hermano se tuvo que alejar de nosotros. Éramos 4, quedamos 3, y por la misma pandemia también tuviste que emigrar, y fue como se decidió que te fueras, porque ninguno de los 2 tomó la decisión de hacer pareja, de independizarse en pareja, si no hubiera sido por la pandemia, estoy segura. Digo, ya no estarían con nosotros, ¿verdad? Pero sí hubieran estado un poco más con nosotros. Tampoco fue planeado, y al final nos quedamos tu papá y yo, ¿no? Pero antes de que nos quedáramos tu papá y yo, tú seguiste todo el proceso. Platica un poquito lo que siguió después de que llegamos a México. Pues llegamos a México y la vida nos cambió porque nuestro ángel es un ser muy divertido. Es un ser que le encanta la reunión, le encanta la convivencia, le encanta la risa, le encanta divertirse. Y bueno, yo con ella doblada de la risa estaba y nos atacábamos de la risa y nos ahogábamos de la risa y no, de verdad, no saben lo feliz que fui mientras estuve viviendo con ella. Ujú. Cuando hablamos del capítulo de las hermanas y de: "Ay, yo hubiera querido tener una hermana", bueno, ¿yo estoy tonta o qué? Ya la Claro, tengo, ella es tu ya la hermana, tuve. ella es tu hermana. Viví todo eso, toda esa complicidad, todo esos momentos de risa, pijamadas, reuniones, apoyarte en las buenas, en las malas, llorar por novios, no llorar, Y seguíamos todo en eso, pandemia, ya lo viví. y seguíamos Y en pandemia, seguíamos en pandemia, pero ya desde seguíamos otro encerrados. sí, sí, pero ya de otra manera, desde Sí, pues es otro que fue diferente porque estábamos muy lejos de todo y estábamos muy lejos de todos, de la y familia. aquí por lo menos sabíamos que nuestra familia estaba a media hora, a una hora, a hora y media, pero no a hora y media en avión. Entonces, sí fue diferente, por supuesto, y pensamos que, pues, igual y ya solamente tocaba salir adelante de todo eso que estaba pasando, pero no. Eh, cuando creíamos que ya se veía una luz al final del túnel, se nos cerró el túnel. Así es. Yo iba a viajar para donde vivo ahora, y mi pasaporte estaba,
estaba caducado, no tenía identificación. A ver, donde estoy no necesito pasaporte porque es dentro de territorio nacional, pero era mi identificación para Ujú. todos lados, porque mi identificación oficial yo la había perdido y no la había vuelto a sacar. Y no Entonces, yo había utilizaba mi manera. pasaporte y una semana antes de volar me di cuenta que mi pasaporte estaba caducado. Y me marqué a la aerolínea, fue así de, ¿qué hago? Y me dijeron: "Déjame checo, dame un momento, lo voy a checar con mi supervisor". Regresa el chico a hablar conmigo y me dice: "¿Sabes qué? Me acaba de decir mi supervisor que mientras sea vuelo nacional, puedes viajar con el pasaporte caducado hasta 3 meses después", o algo así, algo Por la así. por la pandemia, ¿no? Por eso lo No, permitieron, ¿no? Ah, no sé si fue por pandemia, pero, pues, en mm, ese momento así estaban ujú. las reglas y, pues, ya. Entonces dije: "Bueno, sí viajo". Unos 3 4 días antes, se enferman mis abuelos. Mis abuelos eran unas personas muy fiesteras, que les encantaban las reuniones, que les encantaba salir, que amaban, sí, tener a las personas en su casa, pero, pues, también salir y andar de pata de perro. Y la pandemia no los detuvo. Anduvieron de aquí, allá, de reunión en reunión, de fiesta en fiesta. Sí, no se debe de hacer. Por supuesto, estuve enojada mucho tiempo con ellos por eso, porque dije: "Igual y si no hubieran salido, seguirían aquí", pero todo pasa por algo y, pues, creo que todos tienen su tiempo, aunque yo hubiera preferido tenerlos muchos años más. Pero, ¿sabes también que, hija? Perdón, te interrumpo. Es que para muchas personas, o más bien muchas personas no creían en que realmente se fueran a contagiar, en que pensaban que las noticias exageraban, pensaban: "A mí no Sí, me va a pasar". seguramente era la conciencia, ¿no? O sea, No si tenían hubieran sido conciencia. conscientes de que si salgo me muero, Ajá, pues, no no salen. hubieran salido. Yo creo que las personas que salían, qué bueno que lo mencionas, Ujú. porque sí, yo creo que las personas que salían no era de: "Vámonos porque me quiero morir". Sí, claro. No. Pues no. No, inclusive a ellos ya no les tocó la vacuna, pero a muchas personas, Ujú, ya cuando se vacunaron, tampoco quisieron vacunarse porque dijeron: "No, a mí no me va a pasar y no creo en la vacuna", y bueno, en el caso de tus ujú, abuelos, efectivamente, sí, para todos pensamos que podían o debían haber vivido más, ¿por qué? Porque eran saludables, no tenían problemas de salud en ningún sentido. Estaban fuertes, mi papá 88 años, mi mamá 78, pero saludables, fuertes, fiesteros, amaban tener a sus pollitos a su alrededor y efectivamente nada los detuvo. Se enfermaron y dieron positivo a COVID el día 1 de diciembre. El día 1 de diciembre fue cuando nos dieron los resultados que salían positivo ambos a COVID, ¿no? Y pues ya, ujú. de ahí tú ya estabas en donde estás ahora, ¿verdad? Ya te habías ido de la Ciudad de México. Yo volaba el 3, por eso les digo que fue 2 3 días antes de que yo volara, me enteré que mis abuelos tenían COVID. Claro, claro. Entonces, Sí, claro, entonces ujú, tu papá y yo decidimos irnos a la casa de los abuelos para cuidarlos, porque tampoco pensamos que se iban a morir, ¿verdad? Dijimos: "Vamos a cuidarlos, vamos a estar con ellos y hasta que se recuperen". Pero ya la familia empezaba a verse afectada. 2 de tus tíos ya tenían COVID, un primo tuyo ya tenía COVID, primo hermano tuyo ya tenía COVID, tú ya habías tenido COVID. Mi hijo pequeño y mi nuera creo que también tenía COVID, ya les había dado COVID, sí, o días después, no sé. Pero, pues, nos fuimos a cuidarlos y después sucedió, lamentablemente, que los perdimos, ¿no? Perdimos a tu ¿tú abuela. cuándo te enteraste, madre? Perdón, ¿tú cuándo te enteraste que estaban enfermos? ¿No pensaste en: "Me voy a enfermar, me van a contagiar", o "Hay que buscar la manera de que alguien los cuide", o "Hay que turnarnos"? Digo, eran 7 hermanos, Sí. 6, porque una no estaba en México. No, ¿Y qué pasó por tu mente?
cuando supe, vivían con un mis hermanos vivían cerca, uno en la otra casa, su casa, otro arriba, en un departamento donde vivían tus abuelos abajo, tus tíos arriba, perdón, pues tu tío no paró, trabajaba y tiene a su esposa y tenía 3 niños. Entonces, ellos no querían tampoco exponerse mucho por los niños, ¿no? Entonces, la única cuando me dijeron, sí, acepté, sabía que me podía enfermar y acepté irme a cuidar a tus abuelos. O sea, ¿tus hermanos propusieron que tú fueras quien los cuidara? De hecho, uno de tus hermanos, el que vive en el departamento de arriba, me pidió que si podía ir porque ellos no podían. Entonces, a mí me lo pidieron. Los demás, hasta el día de hoy no sé la verdad, pero bueno, Ujú, 2 estaban enfermos, ya, uno de ellos estaba ujú. enfermo, el otro estaba enfermo y, mi hermana en otro país estaba enferma, pero entonces no Sí, es cierto. Ujú, quedaban 2 sanos, ujú. quedaban 2 sanos y yo, éramos 3, 4, éramos 4. Entonces, yo decidí que quería irme a cuidar a tus abuelos. Y sí me acuerdo que les dije: "Ustedes no estaban de acuerdo en que me fuera". Digo, mi hijo y tú no estaban de acuerdo y me dijeron que no, porque me podía enfermar y me podía morir, como su mamá no querían que me muriera. Pero yo les dije que yo que a mí no me importaba si llegaba a pasarme algo, que así lo dije y así lo sostuve, que si ellos daban la vida por mí, habían dado la vida por mí, yo la podía dar por ellos y que me iba a cuidar, a cuidarlos. Le dije a tu papá: "Tú no vayas, tú eres mayor y tú corres riesgos", eso los corríamos todos. Le dije: "¿Qué te parece si tú te quedas?". Y me dijo: "No, a dónde vas tú, voy yo". Aparte, tanto que amaba a tus abuelos, dijo: "No, vamos juntos en esto, estamos juntos en esto", y nos fuimos a cuidar a los abuelos. Llegamos el día primero y, pues, no duró mucho tiempo, los cuidamos en todos sentidos, alimentación, cuidados, medicamentos, médicos, claro, todos los demás hermanos, todos y sobrinos, sobre todo los mayores, tuvimos un apoyo muy importante con toda la parte económica, que eso ayudó mucho, ¿no? Todos en la parte económica, todos apoyaron. Y mis sobrinos mayores, más todavía. Entonces nos tocó, bueno, ya había con qué pagar medicamentos, con qué pagar doctor, con qué pagar alimentos, todo, la parte económica la teníamos resuelta. La parte que no tenemos resuelta es que se estaban deteriorando cada vez más. Del día primero al día 5, pues resultó que tenían que hospitalizarse, porque pensamos que si nos bueno, el doctor nos dijo que nosotros ya no podíamos hacer nada por ellos, que mi mamá iba bien y que iba a salir, el que iba más mal era mi papá y que él posiblemente no saldría. Pero bueno, se fueron juntos y fíjate lo que se aprende de cada evento, siempre hay una enseñanza, siempre lo he dicho y siempre lo he dicho y siempre se aprende algo. Tus abuelos nunca habían salido solos, separados, siempre juntos, juntos, juntos. Pues los ingresé al hospital, los ingresamos, mis hermanos y yo, al hospital juntos, ¿no? El mismo sábado 5 los 3 ingresaron al hospital, tu abuelo y tu abuela en uno y tu tío en otro. Entonces, pues ya, esa fue la desgracia de nuestra familia. Después de todo lo que veníamos con este caminito para llegar acá, cuando pensamos que ya estábamos cerca de la familia, que ya podíamos volver a empezar una vida, una nueva vida, cuando pensamos que ya podíamos seguramente retomar trabajos, ¿no? Volver a trabajar. De hecho, yo empecé a trabajar en home office, yo ya estaba trabajando en home office y podíamos retomar la vida. Pues no, nos llegó este golpe, pero lo que aprendimos es que la vida tiene que ser de esa manera. Creo que todo está escrito, eso pienso yo, que todo está escrito. Y ahora a través del tiempo pensamos que tus abuelos fueron unos afortunados porque se fueron juntos. Te comentaba, fallecieron los 3, mi mamá, mi papá y mi hermano, ¿verdad? Pero, pues, de alguna manera, todos nos enfermamos, todos, todos. El único que no se enfermó, por fortuna, por el que yo más temía, era tu papá, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, creo que nunca se va a enfermar. Pero la pandemia nos dejó esto, personas que ya no están, personas que nos partieron en 2.
No nos rompieron totalmente y seguimos rotos, pero arriba y adelante, ¿no? Hubo cambios internos, Habla por ti. bueno, bueno, sí. Hubo cambios internos, pero sin duda nada, nada volvió a ser igual. Y esto nos lo dejó la pandemia. Nada volvió a ser igual y nada volverá a ser igual. Fue cuando nos dimos cuenta y luego decimos: "Éramos tan felices y no lo sabíamos". Ahora lo aplicamos mucho. Antes de la pandemia éramos tan felices, aún con esas, vicisitudes de que comentamos, que narraste de la casa, y los problemas económicos y falta de trabajo, pero éramos felices, a nuestra manera. Bueno, tú no mucho, pero a nuestra manera, ¿no? O bueno, es que la felicidad tampoco es pareja, no es 24/7, ¿no? Son No, sí, pero momentos. no tenía ni un gramito, no tenía ni un momento de felicidad yo en ese entonces. María Fernanda, vamos a hablar tema de Y la terapia otra psico estaba así, así. vamos a hablar de terapia psicológica, por favor. Okey. Entonces, pues, eso nos trajo, eso nos enseñó, eso nos dejó, y con eso tenemos que vivir, y ojalá no haya más pandemias en este mundo. Bueno, ahora con esto del sarampión ya me está dando temor también, no sé no sé tú, pero ya tenemos una psicosis que ahora sí vamos a enloquecer con cualquier enfermedad que estemos viendo que es peligrosa como esta. Pero creo que una pandemia como la que vivimos, pues igual la podemos volver a tener. Nada nos asegura nada. Nada nos asegura que no, ¿no? Sí, justamente cuando estuvimos en Mérida, Ujú. de diciembre del 2019, nosotros como familia del lado de mi mamá, acostumbrábamos a pasar el Año Nuevo todos juntos. Navidad era como que cada quien por su lado, igual y le tocaba a la familia del lado de la pareja, ¿no? Ujú. O con los hijos, o cada quien con su familia, o así, pero Año Nuevo es todos juntos. Y curiosamente, esta vez mis abuelos decidieron pasar Navidad con nosotros, que fue creo que la primera vez, la primera vez y la única vez que pasaron Navidad mis abuelos con En nosotros Mérida. en Mérida, Ujú, y la pasamos muy divertido, la pasamos muy bien, gracias a mi hermano y a mi cuñada, que son unos ingeniosos, ujú. este, y nos hicieron reír mucho, hicieron unas dinámicas, unos juegos, y lo disfrutamos mucho. Yo seguía enojada, yo seguía enojada por otros temas, pero, pues, estaban mis abuelos. Estaban mis abuelos ahí, y lo hubiera disfrutado más. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe. Nadie sabe lo que va a pasar, pero ahora, qué bueno que eso también nos deje la pandemia. A entender que el momento es hoy y los momentos son únicos e irrepetibles. Y cuando decidimos darnos y disfrutar de nuestros seres amados, hay que hacerlo como si es una frase muy Trillada. muy trillada, todo el mundo la dice, ¿no? ¿Cuál que ya se me olvidó? A mí también ya se me olvidó. Este, vive Pero este mira, todo el momento. mundo la dice. Vive este momento como si fuera el último día de tu vida, Sí. y es una realidad, que Mm. eso nos enseña la pandemia, porque efectivamente pudieron haber disfrutado más con tus abuelos, ustedes como nietos, porque tu papá y yo estuvimos 24/7 con ellos, de arriba para abajo, los mejores Ay, compañeros sí. de día, mañana, tarde, noche, nos disfrutamos, los gozamos, los 4 fuimos así. Pero bueno, también se entiende que ustedes tenían otra edad, son más jóvenes, son los abuelos, tienen otra vida, tienen otras obviamente tienen otras actividades, tienen otra forma de pensar. Sin embargo, el tiempo que estuvieron, los momentos que estaban ahí ambos, los 3, mi nuera, tu hermano y tú, realmente les hicieron la vida a tus abuelos. Y qué bueno que esta enseñanza, pues, nos apre estos momentos o esa experiencia nos dejen esa enseñanza. Y ahora, yo creo que se las dejó muy bien, sobre todo a ti,
Porque tú Más que enseñanza, me dejó trauma. Yo ahora cuando estoy con las personas, las disfruto al máximo. Y creo que en un capítulo ya les había compartido que no vivo cerca de mi familia, entonces cuando estoy con ellos, cuando estoy cerca de mi familia, cuando estoy cerca de la familia de mi novio, cuando nosotros vamos y visitamos a nuestras personas, estamos ahí y estamos presentes y no estamos con el celular y no estamos pensando en otras cosas y a veces de repente nos gana el trabajo y es de chin, tengo que trabajar. Pero pero realmente estamos enfocados a ellos y a disfrutarlos, y luego con mis amigas, cuando estoy con ellas, me dedico a estar con ellas, me olvido de todo lo demás, y sí, o sea, la pandemia nos dejó esto, el que no sabes cuándo va a ser la última vez que pases el tiempo con esa persona, no sabes cuándo va a ser la última vez que hables con sí, alguien, que lo abraces, que lo puedas ver. estar presente Y realmente. sí, nos enseñó un chorro a estar presente y a darnos cuenta lo frágil que es la vida y que en cualquier momento no sabes, pasa algo y no sabes, puede ser tan catastrófico como una pandemia o puede ser simplemente como muchas veces que las personas fallecen estando dormidos, Ajá, fallecen en la calle, en un accidente, de enfermedad, de lo que sea. pero pero Todos vamos para allá, ¿no? pero de esa manera ya no hay arrepentimientos, porque lo dices porque te duele, porque debí Sí, haber estado más, los debí haber disfrutado más. Ahora lo haces, y eso te enseñó a realmente estar presente y estar con tus seres que amas. Cuando estás, estás, y no hay distractores. Y eso, por una parte, a mí me beneficia y a mí me encanta, porque sé que así estás todo el tiempo. ujú, Eso te enseñó a ti, a mí me enseñó, porque yo sí, normalmente soy así de ujú, siempre, ¿no? Pero bueno, también hay que ver las edades. Yo a tu edad estaba menos que lo que tú estuviste. Yo a tu edad, o sea, creo que, parecía que no tenía familia. Digo, no está padre que lo diga, pero así es. Y, pues, aquí se habla lo que es, ¿no? Tú aprendiste ujú. muy jovencita a a vivirlo diferente, pero, pues, fue a base de un Sí, golpe pero ¿a muy, qué costo? ajá, a eso voy, de un golpe terrible, pero bueno, a un costo muy alto. A mí me enseñó también, ¿sabes? Que cuando las familias se fracturan por situaciones así, como la que nos sucedió, te das cuenta que el amor de familia, el amor de hermanos siempre va a resurgir. Y eso está increíble, porque hay muchas familias que se separan después de Sí, tragedias y nunca más, pierden y ujú. nunca más. Y en mi caso, nos dimos Pues no, cuenta no pasó eso. que estamos para toda la vida unidos, para toda la vida, a pesar de todo lo que suceda. Perdón, es que he estado muy mal de mi alergia. Pero bueno, esa es nuestra historia, parte de nuestra historia, porque si la desmenuzamos, habría una temporada de 10 capítulos si desmenuzamos cada parte de esa 2020, de ese 2020, 19, 2020, 2020, 2021, ¿no? Yo, yo solo quiero compartirles un poquito más sobre cuando mis abuelos se fueron. Yo estaba de este lado y mi mamá me escribió y me dijo: "Hija, ¿sabes qué? Vamos a llevar a tus abuelos al médico, los vamos a hospitalizar, ya no los podemos cuidar, ya no están oxigenando y se tienen que ir de emergencia. Te los voy a poner en videollamada para que, pues, hables con ellos y les desees buena suerte y demás, y pues ya hasta que regresen a la casa y ya que se hayan recuperado". Yo estaba en la playa, los vi por videollamada. No me acuerdo, no me acuerdo qué me dijeron, no los escuchaba, solo los veía,
O sea, no porque no escuchara, sino porque estaba bloqueada. Y me acuerdo que los vi y dije: "Ya, fue la última vez que los vi, ya no los voy a volver a ver". ¿No pensaste? Y sí, Mm, y mi novio que estaba conmigo me dijo le conté, ¿no? Le digo: "Acabo de hablar con mis abuelos y, pues, ya no los voy a volver a ver". Y me dijo: "No, qué ¿cómo crees? fuerte. No pienses eso, se van a recuperar, van a estar bien". Le dije: "No". Ya no los volví a ver. Y mis abuelos estaban bien. O sea, para los que nos escuchan, no es como que sacaron a 2 viejitos que no se podían ni sostener, sacaron a 2 viejitos pálidos, no. O sea, parecía que iban a una fiesta. Ellos estaban bien, se veían bien, caminaban bien, lucían bien, hablaban bien, todo estaban bien. No tenían gripa, no nada. Tu abuelo sí ya iba en camilla, tu Mi abuela abuela un iba poquito. ujú, Ujú, mi abuela iba perfecta. perfecta. Ujú, Y ya me despedí de ellos. Y fallece mi abuela primero, y pues fue muy fuerte, em, y muy doloroso, pero todavía quedaba esperanza, tómala. porque quien llevó a mis abuelos al hospital fue uno de mis tíos, No, que perdón, también los llevó a la prueba de COVID. a la prueba de Él COVID, entró al hospital junto con ellos, los 3. uno de sí, es Ah, cierto, sí, al hospital los pasó por él, los del hospital, la ambulancia. Quien los había llevado a la prueba de COVID, también, que era uno de mis tíos, también lo hospitalizaron. Entonces, en el hospital nosotros teníamos a mi abuela, a mi abuelo y a mi tío. Fallece mi abuela y es okey, pero no teníamos como mucho tiempo de pensar, ni de digerirlo, ni nada, porque era, pero sigue mi tío grave y pero sigue mi abuelo grave. Okey, mi abuela fallece un lunes, un 7 de sí era diciembre, lunes, ¿no? lunes 7. Ujú. Y un viernes le dicen a mi papá a mis papás les avisan, bueno, le avisan a la familia, ¿saben qué? Su papá ya se está mejorando, preparen sus cosas para venir por él al hospital, ya va a salir. Perfecto, todos nos alegramos. Mi tío, pues, seguía grave. Ujú. Un lunes, al lunes siguiente, yo viajaba de regreso a Ciudad de México con mi familia. Y me despierto muy temprano, mi vuelo era temprano, y me meto al grupo de la familia y tengo un par de audios de mi papá, y mi papá en la madrugada nos había mandado audios. Familia, lamento mucho avisarles que mi suegro ha fallecido, me acaba de avisar el hospital, y pues fue un shock, ¿no? Mi papá dijo esto, mi cuñado sigue grave, pero está estable. Y pues lamento mucho darles esta noticia. Y mi abuelo estaba bien. Mi abuelo el viernes ya iba a salir, pero Mm. preguntó por mi abuela. Y pues la enfermera le dijo: "No, es que su esposa ya falleció". Y le avisaron a la familia de: "¿Saben Hablamos qué? por teléfono con él. El señor acaba de preguntar por su esposa, le tuvimos que decir que falleció, dice, se puso mal y pues no sabemos". ¿Y eso a quién se lo avisaron? A tu papá siempre le hablaban por teléfono y entonces me pasaron, contesté yo y me dijo: "El doctor, su papá quiere hablar con usted". Ya, me dijo mi papá: "Hija, ¿es cierto que tu mamá se murió?". Le dije: Pues no podía mentirle". "Sí, papá, mi mamá se murió, pero tú no nos vas a mi mamá ya se murió, pero tú no nos vas a dejar. De hecho, tú ya vas a regresar, vamos a ir a llevarte tus cosas". Entonces le pasé a tu papá, le pasé a tu hermano mayor y me lo volvió a pasar. Y le dije: "Papá, vamos para allá". "No, hija, no, ¿ya para qué? Ya no". Y me colgó y se murió. Ujú, se quiso morir porque se quiso morir.
Se quiso ir con mi mamá, pero ahora lo veo como un regalo que se hayan ido juntos. Claro, Eso claro, estuvo maravilloso. Ahora lo agradezco porque además, como hijos podemos pensar que podemos atenderlos en una enfermedad, en cambiarles hasta un pañal, no sé, pero eran tan vanidosos ambos y no se sentían grandes. Mi papá no quería usar ni bastón. Entonces se fueron enteritos y se fueron juntos. Ninguno sufrió, juntos. ya. Ninguno se quedó a sufrir por el otro. Entonces, ahora la verdad, sí lo agradecemos. Ese Qué fue el bueno. día que tú venías hacia la Ciudad de México, el día El que falleció lunes, tu abuelo. Y luego mi abuelo falleció el domingo en la noche y yo viajaba el lunes temprano, me dan esa noticia, pues, por supuesto, yo en shock, pero todavía quedaba esperanza. tu tío, Estaba mi tío. mi hermano, Y tomo el vuelo, llego a Ciudad de México y llegando, como una hora después, otro audio, mi papá: "Familia, me acaban de hablar del hospital. Lamento avisarles que mi cuñado también ha fallecido". Y fue horrible. Ahí ya yo creo que enloquecimos todos. O sea, yo venía perdón, ahí era el mediodía, a las 10 de la mañana cuando tus primos, porque del hospital no nos hablaban para dar informes de tu tío, tus primos iban a ver a su papá. Les llamaron a tus primos y vinieron con nosotros y nos dijeron: "Tía, nos llamaron del hospital que llevemos los papeles de mi papá, seguramente ya va a salir, ¿verdad?". "Sí, hijo, seguramente ya va a salir porque te están pidiendo sus documentos". No, ya había fallecido. Cuando llegaron tus primos, les dijeron que ya tu tío había fallecido y ya fue que nos avisaron y tu papá les avisó al grupo para que ustedes estuvieran enterados también. Así fue, así fue toda esta historia. Esta sí es una triste historia que podrían escribir. Yo yo pienso que si se escribiera un libro, no habría un libro que soportara tantas historias, ¿verdad? De todas las familias que fuimos tocadas por la desgracia de perder a un ser querido. Gracias a Dios, hay muchas familias que no perdieron a ningún ser querido, a ningún familiar, a ningún amigo. Pero bueno, muy pocos los casos. En mi familia, en nuestra familia, hubo muchas pérdidas. Y en nuestra familia, mamá, papá y hermano, ¿no? Para ti, tus abuelos y tu tío. Pero pues, desgraciadamente ya no volvimos a ser los mismos. También es crecimiento. Ahora hemos crecido de diferente manera. Y bueno, pues, estas son nuestras experiencias, estas son nuestras historias, y en Cuéntame Más contamos historias reales, historias verdaderas. Contamos lo que nos ha pasado, porque no somos a las únicas personas que nos suceden estas cosas. Nada más que nosotras decidimos compartirlas con ustedes. ¿No es así, hija? sí, porque sí, por supuesto. A ver, esto fue una pandemia, fue a nivel mundial. Todos estaban perdiendo a su mamá, todos estaban perdiendo en algún lado a su papá, todos estaban perdiendo en algún lado a sus amigos, a sus vecinos, a sus abuelos, a sus hijos. Todas las personas, muchas Esposos. personas perdimos a personas importantes en nuestra vida, y uno de mis mejores amigos perdió a su papá en Navidad, y fue muy feo. Y, a ver, sí, cuando fallece alguien, por supuesto, Siempre, es siempre es es feo, lo más triste y lo peor que te doloroso, pueda pasar. Es muy doloroso, lamentable. pero perder a alguien en pandemia, para todos los que les pasó, y no me dejarán mentir, fue horrible, porque no pudo haber un velorio, no pudieron ver a su familiar, no pudieron despedirse por última vez, no pudieron como familia todos reunirse y abrazarse Murieron y solos, consolarse. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestras mamás, fallecieron solitos. solos. Y no los pudimos ver, no los pudimos abrazar, no, y entre nosotros como familia no nos pudimos consolar, porque no nos podíamos tocar, porque no podíamos estar cerca, porque teníamos que mantener una distancia, porque
no se permitían las reuniones porque quien fallecía de COVID lo incineraban, no era entierro, era incinerar sí o sí, y lo único que te entregaban era una cajita con sus cenizas. Entonces, fue muy fuerte y no somos las únicas que vivieron eso. Lo sabemos porque conocemos las historias de muchos amigos, amigas, vecinos y demás, Familia, y lo lamentamos profundamente y los abrazamos mucho, y a 6 años de que esto pasó, sigue doliendo, y no sé si algún día deje de doler. Lamento mucho si perdiste a alguien en tu familia. Lo lamento mucho. lamentamos todo el dolor que llevan en su corazón, porque va a ser eterno. Y este es un aniversario luctuoso para muchas no, perdón, el inicio de una pandemia que vino a traer aniversarios luctuosos, hubo muchas muertes, muchas pérdidas, y sí, siempre lo vamos a lamentar y vamos a abrazar a cada persona que haya pasado por el mismo dolor por el que nosotros pasamos, porque ahí sí podemos decir: "Lo siento", porque ya lo viví. Es Sí, triste, pero es la realidad. sí, pero, pues, por supuesto, no todo es malo, no No, todo siempre sale la luz, y para eso estamos en este podcast 2 personas, la que no es la luz y la que es la luz. tú eres la luz, tú eres la luz, pero Yo todo lo ves oscuro. Yo no soy la luz y todo lo veo luminoso. ¿Cómo está esto? Que alguien me lo explique. No, que alguien nos lo explique, por favor. claro, es que dicen que uno con luz no ve, entonces, pues, yo no veo. No, Claro, me deslumbro. exacto. No, la verdad es que, pues sí, todo tiene su lado su lado de aprendizaje, de enseñanza y su lado bueno. En este caso, yo, a raíz de la pandemia, me di cuenta de lo cortita que es la vida y lo frágil que somos. Me di cuenta de que tienes que disfrutar el momento y a quienes El tienes momento contigo presente. al máximo. O sea, no es de: "Ay, qué flojera estar ahorita contigo". Mañana, mañana te presto atención. Ujú. Ay, ¿sabes que estoy bien enojada? Mañana. No puedo, No, hoy no puedo verte. No. hoy, ¿sabes qué? Hoy tengo una flojera y Ujú. mejor mañana. Sí, Tú no mañana, sabes, mañana. tú no sabes si va a haber mañana. Y sabes, perdón, también sabes que algo que aprendimos muchísimo, que estuvo increíble, que no lo sabíamos, es que podemos trabajar desde casa, es que las personas que se quedaron sin empleo se volvieron súper emprendedoras, surgieron muchas, innovaron muchas empresas, ¿cómo lo quiero decir? Hubo personas, como dicen Es que fue renovarse o morir. sí, hay una parábola que dicen del tiburón, que en el mar o contracorriente hay que nadar, hay que aprender a nadar, ¿no? Contracorriente. Aquí aprendió la gente a sobrevivir. Entonces, muchas gentes emprendieron simplemente las ventas. Ahora todo en línea, las nuevas plataformas, hubo una apertura y nuevas Antes te posibilidades daba miedo para comprar antes te daba miedo comprar en línea. Decías: "No, todo. hombre, se ve bien truqueada esa página, ¿yo qué le voy a andar comprando?". Y ahorita Sí. compramos todo, el súper, la comida, ropa, Y todo surgió de la todo lo que pandemia. quieras. Sí, y todo Y surgió de todo ahí. surgió a raíz de la pandemia. Exactamente. Muchas, nuevas maneras de contactarnos, no persona face a face, sino así como estamos tú ahorita. ¿Cuándo imaginamos poder estar en un podcast, por ejemplo? ¿Cuándo en una conversación de mamá e hija en una pantalla?
tenía que ser juntas, ¿no? Justo hablando de todo lo que surgió a raíz de la pandemia, fue el boom de los podcasts, fue el Ajá, boom de las redes sociales, fue y justo Cuéntame Más no es la excepción, y ujú. desde ese entonces empezamos con la idea de, ¿y si hacemos un podcast? Pero cada una en su cabeza, con su almohada, Y consultándolo. Mi por su mamá era cuenta. de sí, o sea, las 2 independientemente teníamos en la Ajá. cabeza. Yo veía a Se Regalan Dudas, y yo decía: "Ay, me gustaría tener un podcast así". Me Ah, gustaría hablar pues, de un chorro de temas que igual y a las personas o les da miedo, o les da pena, o que no se han hablado, o contar historias para empatizar con las personas y para conectar, yo justo por eso a veces creo que me enfoco demasiado en lo malo y lo comparto, pero ¿saben por qué también lo hago? Porque cuando yo he estado mal, a veces pienso, ¿soy la única que está mal? ¿Soy la única que se le está cargando el payaso? ¿Soy la única que le duele? ¿Soy la única que le cuesta un chorro levantarse temprano? No es posible que sea la única que se siente deprimida, no es posible que sea la única que tenga sobrepeso, no es posible que sea la única que esté mal, no es posible que sea la única que tenga algún defecto físico, no es posible, y por eso lo quiero Sí, compartir, porque no todo es color de porque rosa. porque cuando te das cuenta que no eres la única, el peso como que se reparte, Y tienes como que te esperanza. sientes más livianita de: "Ah, no, no soy la única. Ah, Te no, no sientes soy la única que le dan acompañada, ataques". te sientes acompañada y te Sí, sientes entonces, con esperanza. por eso yo lo comparto, para acompañarlos y para que no se sientan solos y para que sepan que no están solos y que no son los únicos, que no son las únicas. Hay a muchos que nos ha cargado el payaso de diferentes maneras, ¿no? No. Pero está el lado positivo de también no te puedes enfocar en todo malo, porque, pues, entonces, ¿de qué se trata esto, no? Es un sufrir interminable y ¿dónde están las cosas bonitas? ¿Y en qué momento empiezas a disfrutar de la vida? ¿Y en qué momento empieza el agradecimiento? ¿Y en qué momento empieza la emoción por la vida? ¿Y en qué momento te haces de sueños, de proyectos, de ideas, de todo esto que tiene la vida que es maravillosa y que es preciosa? Por Sí, eso y está en mi mi madre. caso exacto, en mi caso yo soy la persona que soy muy positiva, pero también es una enseñanza a mostrarle a las personas que nos podemos estar en el piso y podemos caernos una vez y otra vez y otra vez y te puedes levantar una vez y otra vez y otra vez. No todo es para siempre, no, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Entonces, pues creo que hay una balanza entre la manera en que tú abordas los temas y en que yo las abordo. Tu intención de tu podcast era con amigas de tu generación. La intención de mi podcast, de ese tiempo, que casi al mismo tiempo lo pensábamos ambas, era con personas, amigas, pero yo tenía en ese tiempo 50 y tantos, ¿no? Sí, 50 y tantos. Yo decía: Ujú. "Quiero tener amigas de 40, 50 y 60, 3 generaciones", y tú querías misma edad, misma generación. Pero, pues, a mí me parece increíble hablarlo desde esta perspectiva, mamá e hija, 2 generaciones con 30 años de diferencia, 2 puntos de vista 2 maneras de vivirlo diferente, y 2 maneras de expresarlo también de diferente manera, ¿no? Y 2 perspectivas, así como ahorita les contaba toda la historia de, a ver, en mi cabeza pasó así, en Y mi en mi cabeza cabeza no, sucedió esto así, y en mi cabeza yo escuché clarito que me pateaste, ¿no? Yo escuché claro. clarito que, yo escuché clarito que me mentaste por allá, ¿no? Y mi mamá así, pues no, Incapaz. y Dije: yo no, "No". caray, ¿en qué momento? Yo no dije eso, ¿no? Sí, no, 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 no. Entonces, esto también que les sirva para darse cuenta cómo son las relaciones y cómo es la comunicación, y cada quien tiene su realidad, Y no lo habíamos y es platicado. totalmente válida, y No no lo lo habíamos habíamos platicado. platicado. Pues, ahora que lo platicamos, me resisto y me niego a aceptar que yo te pude haber dicho
que ya los habíamos mantenido, porque por mí Y me fuera, pateó, los mantenía y también me pateó. toda la vida. Bueno, Quiero que entonces yo creo quede que sí, ya. aquí grabado que me pateó. Mm, no le quedan, no le quedan, no le quedan, nadita. Vean, No, yo no puedo hacer eso. a ver, es que esto es como para otro capítulo, ya ahorita ya nos extendimos un poquito, pero justamente yo hace poquito me cayó el 20, este, no sé por qué, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero el chiste es que yo estaba hablando con mi novio y le decía: "Es que, ¿sabes qué? Me di cuenta que todo el tiempo que estuve enojada fue por escenarios que pasaban en mi cabeza y solo en mi cabeza. Esa realidad no estaba pasando". ¿Por qué? Porque cuando nosotros estuvimos viviendo en Mérida, yo juraba y perjuraba que yo era la cabeza de la familia, quien estaba sacando a flote el barco, que de mí, así de, por mí comen. O sea, yo juraba que yo tenía toda la responsabilidad, toda la carga y que mi familia estaba así de, pues a ver a qué hora nos salvas. Y yo no pagaba luz, yo no pagaba renta, yo no pagaba agua, yo no pagaba comida, yo no pagaba nada. Yo no pagaba un ¿Sabes carajo. qué hacías con tu dinero? Para mí, Te ibas a los centros comerciales a gastártelo todo bueno, sí me invitabas de repente a comer a mí, ¿no? Pero pero toda la responsabilidad, ¿sabes quién sostuvo la mayor parte del tiempo? Tu hermanito y yo sostuvimos, bueno, tu papá gran parte, porque él pudo cubrir esa renta que no era económica, pero el gasto de la casa lo hacíamos tu hermanito y yo. Y exacto. María Fernanda no le importaba saber de nadie. Tú eras tú, para ti y nada más que Ay, para no, ti. qué horror. Pero Ay, no. ve cómo dices que tú jurabas que estabas otro escenario. O sea, lo Yo dif al yo revés. juraba, o sea, yo tenía la realidad alteradísima, alteradísima. O sea, sí no dormía, sí estaba en un cuadro un poquito depresivo y demás. Ya después me di cuenta, ¿verdad? Ya fui al psicólogo, lo trabajé y todo, pero ese golpe de realidad lo tuve hace, de verdad, no te lo había contado, pero hace como 2 3 semanas que me senté con mi novio, y que me senté con mi novio y que le dije: "¿Te acuerdas que yo te dije que había estado muy enojada con mi familia? Que había estado muy enojada con mi mamá y que yo había estado en un plan de víctima que, uy, no, pobrecita de mí, Deja ¿de qué víctima, mija, hablas? Estaba deja tonta". víctima. O No, te sea, pusiste en un plan en general. Era ay la no, intocable, no ay no. permiti hiciste y deshiciste. La peor época de tu vida fueron esos 3 meses. Yo creo que se me hicieron como 3 años. Creo que fueron 3 meses por ahí. La peor Yo época de tu vida. Yo siempre ¿Te fui un acuerdas ser de luz. A mí la adolescencia como si no me hubiera pasado, o sea, sí, pero no tanto. Ujú, No, bueno, yo estaba ajá. peor que adolescente. O sea, traía un coraje, traía una frustración, traía una rabia con todos, con todo, y de cosas que no pasaron, de Pero, ¿por cosas qué? que no estaban sucediendo. Pero, ¿por qué hace 3 semanas apenas? No lo ¿Cómo te sé. cayó el 20? ¿O cómo te diste No lo cuenta? sé, no lo sé, no me acuerdo. Algo estaba viendo, algo estaba revisando y dije: "Un momento, ¿quién me mantenía? ¿Quién pagaba la cama donde yo dormía? ¿Quién La pagaba el renta. techo donde yo dormía? ¿Quién pagaba la comida? ¿Quién pagaba la luz? ¿Quién pagaba? O sea, no sé si fue que estaba haciendo cuentas, que estaba de: "Ay, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro", y fue así, ¿y antes yo me hacía cargo de esto? No, ¿y quién lo hacía? Ah, ¿y esto? ¿Quién lo pagaba? Ah, ¿y esto? Y así, y me empezaron a caer muchos veintes y una disculpita. Pues mira, qué interesante, porque no lo manifestaste, tu enojo no lo manifestaste tanto tiempo, o sea, sí fue, no sé, ese tiempo que te comento de 3 meses, y después ocasionalmente sí estabas como un poco enojada, pero yo pensaba que era un tema tuyo, de tu problema que tenías de No, ansiedad, seguramente por del eso, psicólogo. seguramente era por tema mío, pero porque yo traía la realidad alteradísima. O sea, definitivamente era tema mío, ¿no? Pero, pues, no Pues, no 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 ¿dónde me vengo a no me había enterar? caído el 20.
toda tu realidad mal enfocada y mal, pues sí, negativa totalmente, nada que ver Ujú. con lo que comentas, Sí, sí, pero sí. qué bueno que ya te diste cuenta, porque sí, efectivamente, un peso no diste, un peso. Bueno, Bueno, pero el 10 de tampoco mayo sí me lo co digas así. Si quieren, Bueno, miren, ¿saben qué vamos a hablar ahorita? Si quieren se pueden vamos a salir cortar, vamos a cortar. tantito, regresen en unos 10 minutos, Ajá. ¿no? O sea, tampoco hay necesidad de quemarnos tanto. Ay, Sí hay que pero monetizar, pero ¿a qué bueno, costo? pero lo importante es que son las Ni conversaciones que tenemos. monetizamos todavía. Lo bueno lo bueno es que son las conversaciones que tenemos que tener todos los papás con los hijos, y hay que Sí. aclarar las cosas, pero, pues, no era tema de aclarar. Yo simplemente pensé que pasaste por un mal momento, y te amo tanto que lo entendí perfecto, porque, ha sido es maravilloso tenerte como hija, y tampoco es tan grave lo que hiciste o lo que pensaste, ¿eh? Porque si hablamos de hijitas, bueno, ¿qué te digo de mí, no? Entonces, mejor así lo dejamos, ¿no? A mí no me Sí, conviene hablar así de es. cómo somos las hijas, mejor así lo dejamos. Qué bueno que ya lo entendiste, mi amor, ¿Ya ¿eh? ves? Ya cada Ya, quien su golpe, dices. Ya, cada quien se queda con su golpe, porque tu abuela se llevó así muchos es. golpes conmigo, pero bueno, pues, creo que ya nos extendimos bastante, pero está bien, Ya nos extendimos no bastante. importa, no importa, ¿sí? Tienen tiempo, ¿no? No es como que estén tan ocupados o algo por el estilo. Si algo no les gusta, le adelantan, le regresan, lo ven completo, lo ven Claro. por partes, lo ven en diferentes momentos del día. Pero bueno, muy gustosa de esta conversación, de este, de este episodio ya. Sí, sí, este episodio que, pues bueno, estamos cercanos a la fecha de cuando sucedió pandemia. Quisimos compartirles, pues ya 6 años después, supongo que hay muchas cosas que se han dicho, hay muchas historias que se han compartido, lo que las personas vivieron, cómo las vivieron, por lo que pasaron, por lo que no pasaron, lo que sufrieron, lo que no sufrieron y lo que disfrutaron también, ¿no? Hay muchos que dicen, yo amé la pandemia, estuve encerrado, no vi a nadie, estuve de home office Sí, o yo ni me enteré, sí. aquí pasó pandemia, yo estuve trabajando normal y todo bien, ni en cuenta. O sea, hay muchos escenarios para los que nos fue, pues no tan bien, ¿verdad? Que nos tocó bailar con la más fea, pues ya somos uno, 2, 3, somos muchos. Lo que más disfruté, perdón, fue que estuvimos todos juntos 24/7. Sí, Yo por mí, sin pandemia, lo volvería a repetir. Podemos hacer este sí, ejercicio siquiera un año, estar encerraditos todos nosotros juntos como en ese momento. Sí lo disfruté y lo volvería a vivir, sin pandemia, ¿no? sí, sin Porque porque pandemia, por favor. porque también, ¿sabes que hubo muchos divorcios? O sea, es increíble que muchas personas no pudieron estar viviendo con la vida que tenían, no sabían que era tan imposible vivir con ese esposo, con esa esposa, ¿no? Eso estuvo cañón, darse cuenta por Oh, la pandemia que no. estuvo horrible. Ujú. No, y a ver, estuvimos encerrados, pero en mi familia la única encabronada con la vida era yo. De Todos ahí éramos en felices. fuera, mis papás eran unos seres de luz, mi hermano era un ser de luz, mi cuñada era un ser no, hombre, mi cuñada disfrutó la pandemia como ustedes no se imaginan, o sea, Etapa de su vida. ella era el mejor momento de su vida fue Sí, sí, pandemia. sí, 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 yo lo disfruté enorme, Sí, 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 muchísimas personas lo disfrutaron mucho, menos tú. menos yo, pero, ya, dije, ¿a qué iba con esto? No solamente me quería exponer, ¿verdad? No, ¿a qué iba con esto? Que yo estaba rodeada de personas que veían el vaso medio lleno, yo era la única que lo veía vacío, no veía el vaso, yo decía: "Nos vamos a morir". Pero, ¿cuántas personas no estuvieron en su casa con una persona que los violentaba?
¿Cuántas personas no estuvieron en una casa y, pues, igual y con muchas personas como yo que estaban muy enojados y muy frustrados y en un ambiente de estrés y en un Hostil, ambiente de totalmente hostil. hostil, en un ambiente de depresión, en un ambiente de ansiedad, en un ambiente de Hasta preocupación, ¿no? hasta de agresión, seguramente. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ahora que ya no tengo el papel de la víctima, ¿verdad? Me doy cuenta que no me fue a mí peor que a todo el mundo, No, no pobrecita de mí, ¿no? Y que también no cambiaría nada de lo que pasó. mm, Sí yo extraño menos. un chorro, un chorro, un chorro a mis abuelos, lamento muchísimo lo de mi tío, lamento muchísimo, muchísimo todas las pérdidas que sucedieron, pero, pues, así es la vida. En la vida pasan cosas buenas, pasan cosas no tan buenas, Parte de la vida. y vean la vida como la ve mi mamá, no yo. Vean la vida como la ve mi mamá. Mi mamá todo lo ve medio bonito, medio precioso, medio hermoso, medio hay solución, medio hay esperanza, medio estamos vivos, se puede, hay que resolver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Les contamos de hace 2 capítulos cómo festejamos el cumpleaños de mi hermano. Y fue un cumpleaños muy divertido cuando no teníamos nada, pero nos teníamos a nosotros y ya, eso era tenerlo todo. Ay, qué bonito lo dijiste. Sí, tantas cosas que he dicho y ya con esa Ya, con no, esa pues yo he estado todo lo a la de llore y llore todo el capítulo. yo también, todo lo han hecho bonito, pero me hace llorar. Pero bueno, pues qué interesante. Tristemente, lo que sucedió, pero había que recordarlo y había que compartirles nuestra experiencia y nuestra historia. Ojalá, ojalá nos compartan una parte de alguna historia que quieran hacérnosla, hacérnosla saber también a nosotros. Con mucho gusto nos vamos a leer, ¿no? Ujú. Sí, así es, así es. Una disculpa para todos los que están en casa y que están viendo la cámara de mi mamá así, que se mueve de arriba para abajo, pero es que mi mamita habla de bulto. Entonces ella empieza a moverse con las manos y le pega a la mesa y le pega al micrófono pero bueno, Bueno, iremos trabajando en eso. Le voy a poner una mesa de este lado y otra mesa enfrente para que no la toque, la que tiene con la cámara y en la que está, que pueda golpetear todo lo que ella quiera. prometo próximo episodio alejarme de la mesa y no golpear. Pero Sí, bueno, y yo prometo ver el vaso medio vaso y no vacío. por lo menos ve el vaso. Digo, empieza por ver el vaso, ¿eh? Eres bien docera, de veras. Bueno, por lo pronto sabes que te amo y que Yo también te amo, eres mamita. perfecta para mí. No me importa nada. Yo no mi memoria es selectiva y solo recuerda momentos hermosos. No recuerdo otros momentos que no sean hermosos. Y todo contigo es hermoso, mi amor. Mm, Gracias, mamita. bueno, Así pues así voy a hacer mi memoria también, así más así selectiva. nos despedimos. Así nos despedimos. Ya, Ya. vámonos. Vámonos, una lloradita y a reiniciarse. Hasta la próxima. Por favor, síganos, comenten, compartan y hasta la próxima. Besos, mi amor, te amo. Besos, mamita. Te amo. Chao. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Bye bye.